Pues vamos ahora sí, Javier, pues un fuerte aplauso para Javier de Akbar Agriculture, que bueno, tampoco vamos a esperar más. Al final, Javier, un placer. Gracias. Nada, oye, ¿qué es la huella de carbono y qué es la huella hídrica? La mayoría del público ya lo sabe, pero te pido esta breve definición para que nos aclares ambos conceptos. Muy bien, buenos días a todos. La verdad que un 86% de ustedes saben lo que son las huellas, ¿no?, ambientales. Hemos indicado dos, la hídrica y la de carbono, porque son unas de las que más peso tienen en el sector agricultura, pero también hay otras que también contaremos, ¿no? El concepto de saber lo que es la huella está muy bien y todos podemos saber lo que es, ¿no? Muy brevemente, y por no meterme, porque creo que siempre uno intenta llevarse valor de este tipo de jornadas, la hídrica todos sabemos, ¿no? Es pensar, es decir, cuánta cantidad de agua vamos a consumir en producir 1 kilo de almendras directamente en la producción o a través de luego difundir una contaminación que podamos generar. Por otro lado, la de carbono, al final estamos pensando en los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera con nuestra actividad. En este caso estamos pensando en cuántos gases de efecto invernadero vamos a producir, toneladas de dióxido de carbono, por hectárea en nuestra explotación de almendro. Ese es el resumen resumido, como yo digo, pero creo que más que saber realmente dónde va, cómo se calcula, que la verdad son complejos, es de verdad cómo esto puede resultar interesante a nosotros como agricultores, si de verdad esto se puede monetizar, si de verdad hay una rentabilidad y no es moda pasajera, ¿no? Por contestar la segunda pregunta. Efectivamente. Claro, vamos ahí. Sí. Entonces, las huellas son indicadores de si lo estamos haciendo, cómo de bien lo estamos haciendo a efectos de sostenibilidad, ¿no? Muy bien, pero una vez que las calculamos, ya empezamos a tener rigor para empezar a pensar en cómo de bien lo hago y que eso se transforme en una monetización. Es decir, de verdad veamos un beneficio. La sostenibilidad, yo vengo de familia de agricultores, creo que se ha venido haciendo en muchas zonas muchísimo, o sea, hemos hecho muchas prácticas que van a favor de la sostenibilidad, pero nunca nos preocupábamos en medirlas, en tener ese rigor de verdad, ¿no? Sin embargo, también hacíamos prácticas que sabíamos que nos beneficiaban en el bolsillo, pero tampoco los medíamos. O sea, entonces, se trata hoy día de decir, oye, soy sostenible, tengo estos indicadores que así lo demuestran, pero además con estas prácticas y estas acciones que estoy haciendo estoy consiguiendo esta rentabilidad extra. Es decir, estamos todos ahora mismo trabajando en líneas de verdad decir, esta práctica es mucho más rentable para mi negocio que esta otra, aparte de ser sostenible. Porque no se nos olvide, la sostenibilidad más importante y que todos entendemos primero es la económica. Pero realmente la medioambiental y la social también se pueden monetizar y verla como económica, claro que sí. Luego Dimas os contará detalle, ¿no? Pero esta es la manera como de verdad nos lo creemos y vemos que no es una moda pasajera, es una realidad interesante para el agricultor. Y es un poco dar un poco de giro, ¿no?, de cambio. Pues Javier, con este titular me quedo y te dejo ya, te doy paso a tu presentación. Son las 2 menos cuarto, pues vamos a procurar en estos 15 minutos, 20 minutos, tratar de realizarla y así ya daremos paso a Dimas. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, todos, un poco de contexto rápido, ¿no? Todos sabemos la situación que nos encontramos a nivel global en cuanto a crecimiento de la población, menos suelo útil, necesitamos producir más alimentos, no como tiempo aquí, ¿no? Porque al final todo lo que nos está ocasionando los problemas de cambio climático, etcétera. Más añadido a todo el tema legislación. O sea, todos sabemos la cantidad de leyes que nos vienen enfocadas hacia sostenibilidad. No va a ser algo que tengamos opción. Nos vamos a tener que empezar a trabajar rápidamente porque hay compromisos serios de reducir estas emisiones en un plazo de tiempo determinado, lo que al final nos va a condicionar a todos en la forma que entendemos la agricultura. Por lo tanto, yo ya lanzo también esta titular, ¿no?, que llevo diciendo ya tiempo, que la sostenibilidad hoy día no es una opción, es una obligación. O sea, nos lo tenemos que tomar así, de verdad. Entonces, la forma de creérnoslo es que es la manera, es la herramienta de poder combatir contra todos estos retos que tenemos y con todas estas problemáticas. O sea, nos enfrentamos ante sequías, nos enfrentamos a tormentas de estas que nos dejan las fincas inundadas, o sea, una cantidad de fenómenos que, bueno, pues nos están haciendo la vida más complicada y son retos que tenemos que afrontar y pelear.
Por otro lado, tenemos también, lo decía antes Carlos, ¿no? La problemática de esos costes, esos precios de venta, donde muchas veces nos vemos atados y poco podemos hacer en cuanto a los precios. En cuanto a cómo los consumimos, la forma de repartirlo, etcétera, estamos viendo que hay tecnología y formas de trabajar que sí que están de nuestra mano para conseguir jugar en esta variable que pesa tanto. También tenemos este gran reto, ¿no? El tema de la España vacía. Por este lado tenemos que entender muy bien que nos tenemos que afrontar a hacer proyectos e inversiones que de verdad intenten corregir estas zonas donde hay potenciales y muy interesantes. Fijaros el ejemplo que tenemos aquí hoy, Almendro en seto, en secano. Esto, si fuera de verdad, y lo es, que lo estamos viendo, ¿no? Los kilos que tiene, una alternativa viable para un agricultor, muchas veces no se plantearía salir de zonas donde de verdad la tierra está, ¿no? Disponemos de ella. Entonces, como yo digo, la principal herramienta que yo veo para afrontar todos estos retos es sostenibilidad en esos 3 prismas, donde voy a detallar de alguna forma dónde vamos a trabajar. O sea, la sostenibilidad no es creértela o no creértela, es ponerte en práctica trabajando en estas líneas. Nosotros, desde la compañía, es los focos donde ponemos la atención cuando pensamos en trabajar la sostenibilidad. Y son cosas muy sencillas que, como digo, muchos de nosotros ya las trabajamos desde hace mucho tiempo. Pero fuera de poner el interés, vamos a ver luego en medirlas, ¿no? Pero vamos, son focos clave en agricultura y en los proyectos que manejamos. Hay que mirar el agua, hay que mirar el suelo, hay que mirar el clima, hay que mirar la biodiversidad, el tema de insumos, ¿de acuerdo? Como he dicho, muy importante. Y luego atacando ya a un cultivo concreto que nos va a limitar, nos va a orientar cómo lo manejamos, en qué prácticas aplicamos en ese cultivo y siempre con el fin de buscar ese valor en la producción, ¿vale? Tengo que cambiar el tractor porque con este modelo nuevo resulta que estoy ahorrando 4.000 euros al año de gasoil. Ese, por ejemplo, es un ejemplo mío. Yo acabo de cambiar el tractor pensando en ahorrarme 4.000 euros al año de gasoil. En insumos voy a utilizar, están avanzando en continuo todo el tema de insumos a nivel de fitosanitarios, a nivel de fertilizantes, donde hay tecnologías que nos están haciendo ver que con menos productos que veníamos usando por costumbre, porque era lo que había en la zona donde nos movíamos, etcétera, hemos bajado muchísimo ese gasto, simplemente cambiando, aplicando más fertilizantes orgánicos, intentando mejorar la capacidad de retención del suelo, la estructura, el pH, porque eso al final hace conseguir más eficiencia en la absorción de esos nutrientes. O simplemente con tecnología, como decía Carlos. Vamos a empezar a medir cuál es la nutrición del suelo, cuál es el agua del suelo, y a partir de ahí aplicar en base a esos datos. Sin datos es muy difícil llegar a la eficiencia. Indirectamente es donde hay que hacer, yo creo, más la vuelta de tuerca, porque cuando pensamos en insumos o un valor adicional, perdón, que me he comido, ¿no? Valor adicional nos referimos a, oye, tengo un producto donde estoy demostrando, estoy produciéndolo mucho más sostenible, con una huella inferior, voy mejorando cada año y mi producto se está diferenciando en el mercado con unos adjetivos que mi competencia no tiene o que está con unos estándares más altos. Bueno, pues oye, al final estoy metiéndole unos apellidos que el otro producto, el otro kilo de almendra no tiene. Entonces, ese valor adicional, hay consumidor que a igualdad de precio va a comprar antes el que sea más sostenible y tenga todos esos apellidos. En indirecta cuesta más verlo porque al final son trabajos, prácticas, acciones que hacemos intentando cambiar algo en el proyecto y que va asociado muchas veces a los insumos, ¿vale? Entonces, oye, cubierta vegetal, por ejemplo, ¿vale? Una de las acciones que se aplica. ¿Qué me da? Una cubierta vegetal, pues lo estamos midiendo en muchos proyectos, luego pongo un ejemplo, ¿no? Pero voy a mejorar mi capacidad de retención de agua, voy a impedir tener problemas de erosión, pero es que a la vez, muchos proyectos que tenemos, jugamos con las especies, ya traigo fauna auxiliar, que a la vez una plaga que era un problema, se me entretiene en la cubierta vegetal y me estoy ahorrando 2 aplicaciones para una determinada plaga. Eso, por ejemplo, lo cuento también, donde yo lo he puesto en marcha, pues este año no he tenido que tratar para un insecto que me era un problema. Entonces, bueno, al final es buscar el indirecto, ¿vale? Que muchas veces va relacionado con esa eficiencia, con el ahorro de un insumo determinado. Aquí podría seguir, pero como vamos ya con hora todos, no quiero tampoco pasarme. La sostenibilidad es algo que es cerrado, o sea, y no es una cosa que mido, ya sé dónde estoy y me paro. No, tenemos que medir, tenemos que diseñar un plan de acciones, qué estrategias aplico en mi proyecto y a partir de ahí veo cómo evoluciono y vuelvo a reevaluar. Es decir,
tengo que estar en continuo viendo cómo voy mejorando, porque cuando de verdad vayamos a medir, por ejemplo, créditos de carbono, yo tengo que ver con la aplicación de una serie de prácticas. Yo inicié con una huella y con esas prácticas he ido a otra huella y he mejorado X, y ahí es donde estoy generando esos créditos. Entonces, hay que estar en continuo viendo cómo vamos mejorando y cómo va variando nuestra explotación. Por otro lado, ya no solo otra vez pensando en el crédito, dicho eso, estamos pensando en que nuestra estructura de nuestro suelo ha mejorado. Estoy pensando en que me he ahorrado 2 tratamientos para la clitra, que estoy pensando en ella. Estoy pensando en que he aplicado un 30% menos de fertilizantes este año. Y todo eso al final va asociado a que soy más sostenible económicamente y soy más sostenible pensando en que estoy generando unos créditos que luego puedo hacer algo con ellos. Veremos. Bueno, como digo, estos serían los bloques donde podemos atacar y cómo tendríamos que, como líneas, ¿no? En agua. Oye, hay que medir qué consumo, hay que tener contadores, tengo que saber qué sector, cuánto se trata, tengo que tener sondas de humedad, tengo que ver qué eficiencia tiene mi sistema de riego, mi diseño de riego. ¿Es de verdad eficiente? ¿Estoy aplicando la misma cantidad de agua en toda la parcela? ¿Con la evolución de los años la uniformidad la estoy manteniendo? Nos tenemos que preocupar de eso si de verdad queremos conseguir eficiencia en el uso del agua. Y ahí hay mucho, ¿no? Para cortar. Y más cuando ya el agua encima nos cuesta no gratis ni 2 céntimos, nos cuesta los 30 o los 40 como estamos en muchas zonas. En energía, oye, vamos a ver el tema de cómo estoy obteniendo esa energía, ¿no? Hay gente, bueno, sí, presión de hidrante, no me preocupa la energía, pero hay muchas zonas donde hay un pozo, donde hay que pensar en renovables, hay que mejorar, cambiar la bomba, hay que poner un variador, tengo que poner, o sea, voy a diseñar los sectores de otra manera para no tener tanta necesidad de una bomba determinada, etcétera. Biodiversidad, por la misma. Si no sabemos qué fauna tenemos, no sabemos qué vida tenemos ahí en la finca, difícilmente puedo meter otra auxiliar o intentar atraerlo con una especie de planta, etcétera. Es decir, también hay que medirla, ¿vale? A nivel de insumos, ya he hablado de ella, ¿vale? Como veis, muchos de ellos ya llevan implícita cómo mido esa energía, ¿no? Donde estoy metiendo huella de carbono en el tema de energía, insumos, huella de carbono otra vez, en agua entra huella hídrica, que también se llama huella de agua. Suelo, materia orgánica. Yo creo que es algo también donde hay muchísimo que trabajar, ya no solo pensando en materia orgánica, etcétera, sino pensar en la vida del suelo. Aquí también estamos haciendo acciones pensando en que en esos análisis de metagenómica de suelo vamos viendo cómo evolucionan estos microorganismos que al final nos están ayudando a mejorar la estructura, a mejorar la capacidad de absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera. Todo esto al final, el rigor nos lo están dando estas huellas que vamos calculando. Y en agricultura, pues vemos muy alineadas utilizar estas 3. Bueno, ya sabemos lo que es la huella de carbono. Simplemente indicar que, bueno, para calcularlo hay diferentes estándares, ¿vale? Que según con qué empresa juguemos, pues vamos uno o vamos a otro, que se mide en toneladas de carbono, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un crédito, 1 tonelada normalmente. Y hay que tener en cuenta estas cosas. O sea, estos son ya un poco variables que según el método, el estándar que utilicemos, pero vamos, tiene que ser algo de verdad real, tiene que ser medible, obviamente, no puede ser algo, no es algo aleatorio, no, se mide, ¿de acuerdo? Y además hay que pensar en que es algo que tenemos que hacer de manera permanente, ¿vale? No es una cosa pasajera para hacerlo un mes y al mes que viene no, es algo permanente. Por otro lado, cuando certificamos esos créditos, hay que tener en cuenta y cumplir una serie de cosas que yo creo que son básicas, pero que hay que recordarlas, ¿no? El principio de adicionalidad, evitar fugas, o sea, se entiende de que no puedes estar intentando generar créditos, no ser tan contaminante y, por otro lado, pones prácticas que producen más dióxido de carbono que del que de verdad estás retirando, es imposible. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No puedes intentar el listillo de aquel, ¿no? Decir, oye, cobro una subvención por esto porque me pagan la cubierta vegetal y luego a la vez retengo carbono y también quiero vender el crédito de carbono y vamos a sacarle jugo aquí. No se puede aquí. O sea, esto se está armando de manera que no puede haber un doble cómputo. Y, por supuesto, sostenibilidad. He hecho aquí un mapa ligero para que veáis también, porque desde Veolia llevamos muchos años calculando huellas en otros sectores, no en agricultura, y bueno, pues haciendo prácticas, sobre todo a nivel de reforestación, etcétera, pensando en créditos de carbono. Cuando te metes en agricultura, como no hay una regulación, un estándar fijos para todo el mundo, pues nos encontramos varios estándares que hacen que haya un mapa ahora mismo de opciones muy amplio y que es lo que está generando un poco de duda.
y que se están viendo muchas opciones para dónde disparar. Yo quiero calcular mis créditos de carbono. Lo que decía, hay una permanencia, estamos viendo contratos de 30 años, de 40, no, yo no tengo permanencia. Hay ahora mismo un mapa muy amplio, que es la idea que les quiero lanzar, de opciones, no está bien definido, no está bien una regulación única. Lo que está claro es que encontramos empresas que buscan ser neutras, es decir, compañías grandes, tipo Microsoft, tipo Bayer, etcétera, que quieren ser neutras. Su objetivo es ser neutro, es decir, tengo calculado cuál es mi huella de mi actividad y quiero compensarla con proyectos de agricultura. Entonces, al final, ahí se ve un encaje muy bueno. O sea, la gracia de esto es que hay empresas que quieren ser neutras. No es una cuestión de comprar créditos. Y luego, como decía, o sea, cuando queremos pasar a este trabajo, tienen los estándar, que hay varios, el BERRA, Gold Standard, etcétera. Hay empresas que se dedican a hacer el cálculo de la huella, hay empresas que se dedican a hacer la monitorización, verificación, otras que te lo hacen todo en una. Y luego terminamos con el mercado. Es decir, hay un mercado libre donde, bueno, vamos a, como dijéramos, el supermercado de los créditos, donde los vamos a colocar y alguien tiene que llegar a comprarlos. Pero vemos que los créditos de agricultura, aquí, bueno, hay experiencias de todas, ¿no? Pero en su caso, en la mayoría, lo que nosotros estamos viendo es que ese mercado de agricultura no está yendo lo que hace años nos iban contando de que iba a ser tan fácil de vender esos créditos, de que iba a haber ese beneficio directo para el agricultor. Y muchas de estas cosas vienen porque al final todo este recorrido que hay que hacer, señores, hay que pagarlo. Esto alguien lo tiene que calcular. Entonces, yo cuando me viene gente, un agricultor de 10 hectáreas que está pensando en cobrar créditos de carbono en su explotación, es muy complicado. Porque hay que hacer un mínimo, tiene que haber un volumen de hectáreas. Si no hay un volumen de hectáreas, y hablamos de mínimo 1.500, 2.000 hectáreas, el coste que acarrea todo este proceso de cálculo, de verificación, de certificación, etcétera, es muy complicado, no salen los números por ningún sitio. Entonces, nuestra postura ahora mismo es, hoy, y pese a que me eche alguien que no le venga en gracia lo que estoy contando, nuestra postura es que hay que aguantar un poco, en ver si esto se va aclarando, el mapa se reduce un poco, vamos todos por el mismo camino, porque vemos mucha variación de planteamiento de un camino u otro. Bueno, huella hídrica ya hemos dicho lo que es, hay también metodologías de cálculo, igualmente, ¿vale? Y aquí hay un paso también adelante, que es muy interesante, donde hay una plataforma que plantean ya, aparte de que te calculen los créditos de huella hídrica, también te plantean proyectos ya de compensación en la agricultura. Es decir, aquí ya puedes llegar y ya tengo los créditos y hay alguien que plantea un proyecto donde meterlos, o de compensarlos, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esta plataforma en hídrica está avanzando también bien. Y luego tenemos la de nitrógeno, igualmente con sus formas de calcularla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las tres son las que tocan y por actuaciones de mejora, que ya creo que ya tengo el tiempo, ¿vale? Y por ir terminando, como decía, hay que fijarnos en el tema de riego, tema de balsa, o sea, el tema agua hay mucho donde trabajar, muchísimo. Aquí hay una gran deficiencia en el sector. Energía, fertilización, producción, por supuestísimo. Biodiversidad no lo olvidemos. Esto es algo que está avanzando muy bien y que es súper interesante. Nos ahorra muchos insumos, bien manejada. No hay tiempo, ¿vale? La presentación creo que la tenéis, se va a compartir, la podéis ver, pero bueno, pongo un ejemplo real de un proyecto que manejamos nosotros ahora, donde, bueno, simplemente por remarcar, ¿no? Eliminación, por un lado, de ese proyecto de carbono y, por otro lado, lo que emite, ¿no? Por tu actividad, por fertilizantes, por combustible, etcétera. Reseñar, bueno, de 2022 no había cubierta vegetal, pasamos a cubierta vegetal, bueno, pues de 0,6 pasamos a 13 en eliminación, ¿vale? Simplemente por una acción concreta, ¿vale? Para que veáis un poco el efecto. Y a nivel de huella hídrica, como el primer año, 2022, no había producción, porque era una plantación joven, pues tenemos que tener producción, pues estamos hablando de cuánta agua por kilo de almendra, no había huella en el 22, pasamos al 23. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos cosecha, pues estamos en el año inicial, estamos en los 800 kilos que decía Carlos, claro, pues la huella te sale mal. La huella media de una almendra se mueve 6,7, 11 metros cúbicos kilo. Aquí estábamos en 22. Por eso, porque al final el agua le seguimos metiendo al almendro, hay poca almendra, la huella te sale mal. Es decir, cuanto más cosecha, las huellas salen mejor. Lo mismo pasa en el nitrógeno, ¿de acuerdo? Que aquí lo mismo. Fijaros el detalle de estar midiendo los datos del agua de riego, tenía alta carga en nitrógeno y no aplicamos nada de fertilizante mineral de nitrógeno, porque estaba medido y sabíamos que de sobra con el aporte del agua era suficiente. Entonces, ahí estamos ahorrándonos nitrógeno
y a la vez siendo sostenible y teniendo una huella más baja. Y para terminar, ¿no? Como decía, yo creo que la sostenibilidad debemos todos de darle esa vuelta. Yo creo que es una obligación para cualquier agricultor hoy día, independientemente de que los créditos los veamos más o menos fáciles. Vemos una carencia todavía de regulación, de que se defina mejor este asunto. Hay una oportunidad, como decíamos, en compensar. O sea, yo creo que es más fiable y un camino más certero pensar en compensar con proyectos de agro que otra cosa. Lo veo ya, está ahí, ¿vale? Muy importante los datos, debemos de tener todo el proceso que lleva esto es un cálculo complejo, hay que medir, reportar, verificar. O sea, calcular huellas no es fácil, no es un camino sencillo, como os decía. Y creo que hay que buscarle también el valor directo. Yo creo que debemos de pensar todos en cuáles son las huellas y de verdad cómo estamos produciendo el kilo de almendra, el kilo de lo que sea. Creo que es algo que tenemos que marcar en nuestro producto ya. Es un poco el resumen. Muchas gracias. Pues nada, Javier, muchísimas gracias también por la concreción y por haberte autogestionado, sabiendo que ya son las 2:05 de la tarde y que bueno, recordar también al público que cuando termine la última de las conferencias, la paella será allí al fondo y que, por supuesto, pues es abierta a todas las personas que estamos aquí y a ver si el tiempo nos permite poderla disfrutar. Y también, de verdad, muchas gracias por la exactitud también de toda la información que nos has dado y que nos has situado también cómo está todo el mercado de las huellas de carbono, que es un asunto que interesa muchísimo al agricultor y, como bien nos has explicado, se está comenzando y todavía es una cuestión muy incipiente en la que nos tendremos que seguir formando e informando. Así que doblemente muy amable. Gracias. Y ya voy a dar paso a la última de las charlas. Como decía antes, se trata de Dimas, que él viene como responsable de Volcher. Es una empresa asentada tanto en España como en Portugal y que está también orientada a la cuestión de la sostenibilidad en el ámbito de la agricultura. Así que, bueno, Dimas, ya has visto un poco el tono de las cuestiones que estamos planteando. No quiero entretenerte más con muchas más cuestiones, así que, si te parece, damos paso a la presentación que nos has preparado y a ver si tenemos un breve turno para que ambos podáis contestar a las cuestiones que pueda tener el público. Así que, cuando quieras, Dimas. Okay. Le he prometido a Chema ser breve porque él me ha prometido ser el primero en el próximo Demo Almendro. O sea que si yo cumplo, lo vamos a notar. Quiero dar la enhorabuena a dos partes. Una a Agromillora por haber investigado y hacer posible eso que está ahí fuera, y otra a Pedro por haber tenido la valentía de tener esa apuesta. Como estamos en época de Eurocopa, pues habría que decir, algún día se dirá, Pedro, contigo empezó todo, porque esto seguro que viene para quedarse. Para Volchare, la sostenibilidad no es un adjetivo, no es como la Comisión Europea se ha empeñado en lanzar una serie de taxonomías para que todos los sectores económicos sean mejores o más sostenibles. Para nosotros pensamos que la agricultura es sobre todo sostenible, genera por se sostenibilidad. No tenemos que tender hacia nada, sino que ya la agricultura genera en sí mismo, en su actividad, es un recurso sostenible. Por eso para nosotros es un sustantivo, es una razón de ser, no es otra cosa. La pregunta que lanzaba antes Chema, de si la sostenibilidad es una moda pasajera, no lo voy a contestar yo, lo ha contestado Mattel, que hace ya tiempo creó la Barbie jefa de sostenibilidad. Entonces, si hay una Barbie jefa de sostenibilidad, es que, señores, esto ha venido para quedarse. Si no, mirad la cuenta de resultados de Mattel y de Barbie, veréis que no es para mañana. No hacemos otra cosa nada más que repensar lo que se ha hecho en agricultura toda la vida. Porque la agricultura es para darle de comer a la gente, y la gente lleva comiendo toda la vida. ¿Qué hemos hecho? Aprovechar las dos cosas que antes no existían. La tecnología, que ha permitido, por ejemplo, tener variedades para plantar donde antes no se podía plantar y para plantarlas de manera que antes no se podía plantar, y para recoger los datos que siempre nos ha dado el campo. Si nosotros sacamos la información que nos da el campo, organizamos esa información, pasamos a tener conocimiento. Si el conocimiento lo aplicamos, pasamos a ser inteligentes. Si a la inteligencia le metemos ética,
lo que tenemos es sabiduría. Y la sabiduría es sostenibilidad. Porque no solamente tenemos que pretender, como antes decía Carlos muy bien, sacar la máxima rentabilidad a un campo, sino que también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sabios, para saber que nuestras explotaciones lo que tienen que pretender es conservar el valor del activo, conservar el valor de la tierra, porque los humanos tenemos la fea costumbre de comer durante toda la vida. Y entonces la tierra hay que trabajarla toda la vida. ¿Qué hicimos nosotros? Como Javier me ha pisado todo, y lo que no me ha pisado Javier me lo ha pisado Ángela o Carlos, yo voy a ir a nuestro caso modesto. Nosotros éramos tan torpes como cualquiera y lo seguimos siendo. Entonces, ¿qué hicimos? Crédito de carbono. ¿Por qué? Porque, como dicen los morancos, eso va hartaco. Es decir, nos va a dar dinero. Y entonces miramos solo el carbono y fuimos tan torpes que partimos del carbono. Pues como tenemos carbono y tenemos árboles que van así, en el medio, ¿qué hacemos? Plantamos una cubierta vegetal, ¿no? Y esa cubierta vegetal, ¿ahora qué hacemos? Tenemos más carbono. Y dijimos, pues si ponemos una cubierta vegetal, ¿por qué no pensamos qué cubierta vegetal ponemos? ¿Y qué hicimos? Voy para atrás. Quiero ir para atrás. Estudiamos qué ponemos en esas calles. Pensamos en aromáticas, pensamos en más allá. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, que solo ha lanzado 1.274 normas, solo de momento, no le daremos más pistas, ha empezado a hablar de la biodiversidad. Y hay cosas que, además de producir dinero, porque eso se vende, cómputa para la biodiversidad, para el 10% de biodiversidad. Vale. Y ya que plantamos cosas y hay que hacer biodiversidad, pues vamos a darle de comer a alguien también. Y creamos una cosa con un nombre horroroso que se llama iColmena. Una colmena como el iPad, que te lo dice todo. Y, sorprendentemente, al medir todo lo que hace una colmena, hemos descubierto la capacidad de poder generar otra serie de productos que te produce la abeja y que, curiosamente, te lo cambian por dinero. Es sencillo, ¿no? Y ya que estamos en la biodiversidad y como tenemos una obligación legal de un 10%, ¿qué hicimos? Hacer lo que nos va a pedir desde hace 3 días la Comisión Europea, saber qué había en mi campo y saber cómo yo me convierto en sostenible y cómo puedo certificar los créditos que Javier comentaba hace un momento. ¿Qué hemos hecho? Estudiar toda la biodiversidad que hay en nuestros campos y además participarla y compartirla con la parte de la S de la G, de la S y de la ESG, con la parte social y con nuestro entorno. Porque si uno quiere ser rico, tiene que hacer rico su entorno. No hay otro secreto. Y a partir de ahí, digamos, ya hemos visto la biodiversidad y como decía Carlos hace un momento, pero hay una biodiversidad muy importante que es la biodiversidad del suelo. Y esa biodiversidad del suelo, además, resulta que ahorra agua si la fomentas. Ahorra agua y el ahorro es ahorro de costes. Si tú tienes una biodiversidad cuidada, vas a ahorrar mucha agua. ¿Y cómo regenero esa biodiversidad? Pues con una cosa que se llama economía circular. Utilizo subproductos o materias residuales de mi explotación para generar, por ejemplo, biochar. Ese biochar lo aplico al campo, sorpresa, vuelvo a generar más créditos de carbono, que sorpresa, me los vuelven a comprar y además estoy protegiendo y conservando el patrimonio de mi activo durante 25 años que puede dar mi explotación. ¿Y todo esto para qué? ¿Para producir más almendra? Sí o no. ¿Qué nos ha descubierto a nosotros la sostenibilidad? La sostenibilidad nos ha descubierto un modelo de negocio diferente. No se trata de producir más almendras, sino de, además de producir más almendras, vender otras cosas que mi campo me da. Miel, apitoxina, propóleo, aromáticas, aceites esenciales, créditos de carbono.
derechos de agua, derechos de biodiversidad del suelo. 8 más. Cada uno con su mercado. Cada parte de la sostenibilidad es sostenible económicamente. Y es una buena idea, aunque solo seas un idiota financiero como soy yo y que solo ves un balance. No tengo ni idea de campo, ni idea. Yo esto lo he visto en un balance. Esto se ha deducido de un balance. Por tanto, ¿es rentable la sostenibilidad, como preguntaba Chema? Es muy rentable. Pero todo esto, pues no es verdad. No se trata de vender aceite, no se trata de vender almendra, no se trata de vender miel, no. Lo que se trata es de vender certeza. Porque el otro día en el Congreso de Mundo Olivar, en todas las mesas se hablaba de una palabra, fraude. ¿Qué tenemos que vender? Certeza. Si tenemos que ser capaces de decirle al mercado, lo que te estoy vendiendo es esto, y solo esto. Y además te lo puedo demostrar. Y para eso lo que hicimos fue autocertificarnos. Antes de llegar a un BERRA, a un GRI, a un Global Gap, nosotros hemos elegido el blockchain. Hay otras metodologías. Pero lo que se trata es de demostrar que es cierto lo que nosotros estamos manejando en el campo a diario. Sencillo, si hay un ejemplo que Carlos ponía antes de las ondas, de lo asequible que es, no os podéis imaginar lo asequible que es autocertificarse. Habrá algún día en que solamente será necesario una autocertificación y que no un tercero que haya tomado una posición en el mercado te lo venga a decir. ¿Qué hemos tratado nosotros de cambiar? Humildemente. Lo normal de un proceso de estudio de una rentabilidad de un proyecto es medir, en función del riesgo que estoy asumiendo en una inversión, la rentabilidad que me da. Eso ha cambiado. Pero ha cambiado no por eliminarlo, sino porque hemos incluido un tercer factor que nunca hemos considerado antes, pero que siempre ha estado ahí. El valor que tiene el impacto de nuestra inversión. Impacto ecológico, impacto social, impacto de gobernanza, impacto de aportar transparencia y claridad a la economía. Y entonces, a partir de ahí, dijimos, vale, todo esto está muy bien, pero queda muy bonito, ha quedado muy bien, has hablado muy bien, pero ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y ahí nos juntamos con partners, como está mi amigo Javier Colilla, que me está grabando, que son de ESG Value, y que lo que ha hecho ESG Value es poner en euros todo lo que os he contado hace un momento. Es decir, ¿cuánto más vale mi tierra en función del patrimonio natural? Os aseguro que eso que hay fuera vale más que cualquier tierra en cultivo, según la nueva metodología. ¿Por qué? Porque puedes sacar, lo que hemos hecho ha sido poner en valor euros el carbono que está secuestrando nuestra tierra, en poner en valor euro el valor paisajístico de nuestra tierra, el valor de conservación, el valor de biodiversidad. Nosotros hemos sido tan idiotas que nos hemos sacado el certificado de reintroductores de lince ibérico, porque el lince ibérico en libertad tiene un valor, porque vuestra tierra, la de ahí fuera, puede valer tanto como la conservación de 10 elefantes en África. Pero claro, en la tele hablan de la conservación de los elefantes, pero no del almendro en seco. Y eso es un valor real. Es decir, el valor de conservación de esta tierra es de más de 3 millones de euros. Y eso es certificable y medible. Esto es el valor de una hectárea media de almendro en regadío. Quizás, ¿no, Javier? Valor de regadío. Valor convencional, valor con recursos, más valores bioclimáticos. Es decir, sabemos que, y nosotros lo hemos hecho, que en función de lo que destinamos a los recursos en biodiversidad, nuestra tierra vale 6.000 euros más por hectárea. Y se ha certificado. Y mucho más desde antes de ayer, que hay una ley famosa, entre comillas, que nos ha caído del cielo. Esa ley debemos ser lo suficientemente inteligentes para aprovecharla. Y si hay alguien que puede no solamente sobrevivir, sino sacar un doble rendimiento,
en este nuevo escenario regulatorio de la sostenibilidad es sin duda alguna la agricultura. Y lo siento mucho traer una botella de aceite a un congreso de almendra, pero ¿a quién le amarga una buena aceite? Hay un ejemplo de almendra, no lo tengo, Javier, me lo debes, pero a día de hoy nosotros podemos poner cuánto del precio de una botella de aceite repercute favorablemente en función del entorno social donde se ha producido ese aceite. ¿Cuánto captura en euros de CO2 ese aceite? ¿Cuánto está colaborando a la conservación de la biodiversidad por kilo de aceite? Lo ponemos no por quedar bonito, sino porque se puede certificar. He terminado, de verdad, me lo debes, ¿no?